Hemos vuelto a este tu programa, El Rocío del Padre. Así que vamos a escudriñar, antes de la palabra, el Facebook. Vamos a escudriñar un poquito el Facebook y aquí yo tengo algunos saludos. Y me está saludando Jimena de Nueva Imperial de la Novena Región, Chile. Y le voy a decir lo que dice: esperando el programa evangélico online con el pastor Pablo Márquez, dice. Esperando el programa evangélico online con el pastor Pablo Márquez. Yo te saludo, Jimena, yo te bendigo. Gracias a Dios se está formando una audiencia, ya que Jimena también me estuvo acompañando el día miércoles, ¿ya? Dice: saluditos, Dios te bendiga, besos y abrazos, ¿ya? Así que me alegro, de que estés escuchando, Jimena. Yo quiero que tú puedas también ser parte de esto. Dice que hay otros hermanos míos y nuestros escuchando, así que les mando un gran saludo a la familia Urrutia, ¿ya? Les mando un saludo a todos, la parentela, ¿ya? Jimena es pariente de mi señora Patricia Pedreros, ¿ya? Que, bueno, yo creo que posiblemente esté un poco más adelante, ya que está atendiendo un tema con el niño, con Lucas, mi hijo, ¿ya? Que yo les pido también oración, ya que está bastante enfermo. Bueno, yo les quiero recordar que nosotros nos estamos congregando en el Instituto Artebec todos los domingos a las 18 horas, Claro Solar 1151, entre General Maquena y Cruz. Claro Solar 1151, entre General Maquena y Cruz, en la ciudad de Temuco, todos los días domingos. Le estamos esperando con los brazos abiertos, ¿ya? Eh, no se olviden también que los temas que estás escuchando por la radio ahora están siendo anclados en el YouTube, ¿ya? O sea, se están convirtiendo a video. Si bien es un video que sale, digamos, una foto con audio, está realmente pensado en la estructura de los podcasts como teníamos antes. Incluso tenemos una lista de reproducción, ¿ya? Entonces, nosotros tuvimos un problema con los podcasts, con la plataforma española iVoox o iVoox que le dicen, pero trasladamos todos los audios nuevos, incluso este audio que estás escuchando también, a YouTube. Y bueno, yo quiero que también los puedas compartir. Y bueno, que sea una bendición también. Conviértete también y sé parte de esta radio Emanuel Chile. ¿Cómo? Compartiendo, pegando en tu muro, y dar a conocer la radio Emanuel Chile, que es la radio de la Red Apostólica Emanuel, que está administrada por mi pastor, el apóstol Carlos Uribe, y la profeta Jacqueline Arias. Y bueno, seamos cada uno parte, en dar a conocer el programa y especialmente la radio Emanuel Chile, que es una radio que ha nacido en el corazón del Padre. Entonces, ya como nos apremia el tiempo, empezamos con el tema, ¿ya? Quiero ir al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Apocalipsis 20:12 dice así en nombre del Señor. El tema es los libros celestiales. Dice: y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Fíjese lo que dice:
acá dice que los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Sí? ¿Qué pasó? No, no, estoy en pleno tema. Bueno, entonces aquí podemos ver, hermanos, que en los cielos existen libros que son obviamente del Señor. Y un libro importante es el libro de la vida. Fíjese muy bien. Pero no nos vamos a adelantar tanto, vamos a hablar de otros libros. Dice acá que la Biblia se llama o se pronuncia en el griego biblos, y la Biblia en sí es, digamos, libros escritos por el Señor. Porque tenemos que recordar y tenemos que darnos cuenta que toda la palabra es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Es inspirada. Por lo tanto, la Biblia, la palabra de Dios, es un libro que viene del cielo, es un libro celestial. Recordemos que Jesucristo, como el Verbo, como la palabra del Señor, vino del cielo. Amén. Cristo, el Verbo. Entonces la Biblia, hermanos, es el conjunto de libros que nos da, que nos entrega el Señor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocer qué cosa, su voluntad, para que nosotros podamos conocer sus mandamientos, sus pensamientos y conocerlo a Él. Hay alguien que puede decir, bueno, ¿sabe qué? Me gustaría conocer a Dios, me gustaría tener una experiencia con Dios, pero podemos ver que en la palabra de Dios, Dios mismo se expresa y se da a conocer, ¿ya? A veces pensamos en escuchar una voz, tal vez audible. Yo no digo que el Señor hable audiblemente y lo hace hasta el día de hoy, pero nosotros tenemos que darnos cuenta que la expresión mayor y que Dios se manifiesta su carácter, su persona a través de la Biblia, ¿ya? Y como yo les dije, Biblia significa biblos y biblos significa libros o conjuntos de libros que vienen del cielo. Recordemos, los libros celestiales. Otro, las tablas de la ley o las tablas del mandamiento, ¿ya? Recordemos que las tablas, este es otro, dice la Biblia que fue escrita con el dedo del Señor. ¿Ya? Recordemos la historia cuando Moisés subió al monte y él recibió las tablas, la instrucción, él recibió la ley de Dios, ¿ya? Que iba a regir espiritualmente, moralmente y socialmente al pueblo de Israel, pero que era, eh, digamos, la expresión de Dios por la ley que venía del cielo. Estamos hablando de las tablas de los mandamientos, ¿ya? Otro, el libro de la vida. Y este fue el libro que habíamos leído recién, ¿ya? Dice aquí, y voy a volver a leer, dice que habían muertos grandes y pequeños ante Dios, dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fíjese lo que dice Éxodo 32-33, dice, Jehová respondió a Moisés, al que peque contra mí, yo lo borraré de mi libro. Yo quiero hacer una pequeña aclaración aquí. La palabra aquí, pecar, significa rebelarse contra Dios. Significa rebelarse a tal grado y en tal forma de convertirse en adversario de Dios. ¿Ya? El Señor nos da la salvación como un regalo, pero está en el hombre, ¿ya? Cayendo en un grado de apostasía. ¿Qué es lo que es apostasía, pastor? Apostasía significa volverse atrás, renegar de todo lo que una vez profesamos, ¿ya?
y volverse por el camino donde habíamos empezado con el Señor y convertirnos en enemigos y adversarios de Dios. En ese sentido, la palabra pecado que dice aquí, dice que yo lo borraré de mi libro. ¿Por qué? Porque es el libro de la vida, es el libro de los vivientes, es el libro de los que viven ante Dios. Y hermanos, tenemos que darnos cuenta que estamos en un tiempo de una tremenda apostasía, donde muchos están volviendo atrás y el amor de ellos hacia Dios, el amor hacia los hermanos, se ha ido enfriando y están cayendo en una apostasía. Amén. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que la apostasía tiene que ver con la muerte. La muerte no puede convivir con la vida. ¿Ah? Dice la Biblia que tiene que ver, ¿sí o no?, las tinieblas con la luz. O sea, son dos cosas distintas. ¿Ya? Está el libro de la vida, ¿ya? Y por así decirlo, están también la contraparte del libro de la muerte de aquellos que se han convertido en adversarios del Señor. ¿Ya? No quiero ahondarme mucho en este tema porque nos faltan varios libros. Dice el otro, el libro de la ley. No quiero decir que este es las tablas de los mandamientos, sino que es el libro de la ley, el Torá, la Torá. ¿Ya? Eso significa el libro de la ley, la Torá, o sea, el Pentateuco, los primeros 5 libros, que significa la instrucción. ¿Ya? Se atribuye al autor, obviamente Dios, pero que lo escribió Moisés. ¿Ya? Y que es el libro de la instrucción, es el libro de la ley, es el libro, ¿ya?, donde el Señor le fue revelando su palabra al pueblo de Israel en el desierto cuando estaban con Moisés. Fíjese que hay otro libro, y yo quiero ir avanzando porque son varios, y no quiero digamos, empezar a enlistar todos los libros, sino que yo puse los libros más importantes porque yo quiero llegar al final al libro de los libros. Pero dice acá, el libro de las lágrimas, el libro de las lágrimas, fíjese, en el Salmo 53, 8 dice así en el nombre de Dios, dice, mis huidas tú has contado, eso dice David, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas, ¿qué cosa? Las lágrimas, en tu libro. Fíjese muy bien y fíjese en la importancia. ¿Sabía usted que uno de los libros celestiales, porque estos son libros que vienen del cielo, libros que vienen, que están con Dios? ¿Sabía usted que Dios, una de las particularidades que Dios tiene, aparte de ser el creador, aparte de ser el Señor, el Padre, el Dios, también es el que escribe, el escritor? Y muchas veces se ha predicado mucho como esa faceta de Dios como el escritor, porque la Biblia dice que Él escribirá no en piedra, sino que en corazones. ¿Ya? O sea que Él va a imprimir su palabra, Él va a imprimir su ley, ya no en piedra, sino en corazones. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que el Señor nos imprime su palabra. Y recordemos que su palabra es espíritu y es vida. Lo que tú estás escuchando, no estás escuchando tan solo al pastor Pablo, ¿ya?, que está dando un tema. Tú estás recibiendo una impartición, tú estás recibiendo vida, tú estás recibiendo espíritu, porque la palabra que yo estoy transmitiendo, porque yo no estoy hablando del Colo-Colo, no estoy hablando de la farándula, no estoy hablando, no, yo lo que estoy hablando es de espíritu, y yo te estoy impartiendo espíritu, y yo me he dado cuenta que cuando las personas son impartidas por el espíritu, significa que empiezan a amar la palabra. Yo les quiero dar una receta. Si nosotros queremos estar fortalecidos espiritualmente,
nosotros queremos estar llenos de Dios, nosotros queremos conocer el carácter y la voluntad de Dios, escuche la palabra de Dios con gente ungida, con gente entendida, con gente preparada, con ministros de Dios que dan el pan a los hijos. Esto lo que tú estás escuchando es el pan que robustece. Vamos a ir avanzando, ¿ya? Dice que también aquí está el libro de la eternidad. Fíjese muy bien, aquí hay otro libro, el libro de la eternidad. Y que también David tiene que ver acá, porque él habla en el Salmo 139, dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar que ni una de ellas. Fíjese muy bien, David hablaba, ¿ya?, del cuerpo de él, mi embrión, ¿ya? O sea, en otras palabras, hablaba mi cuerpo. Y él tuvo la revelación de Dios de que había un libro, que era el libro de la eternidad, en el cual él era parte como de la historia que Dios había hecho para cada uno de nosotros. ¿Sabía usted que nosotros tenemos un libro de la eternidad para cada uno de nosotros? Porque aquí habla específicamente de alguien, de David. Dice que el embrión, mi embrión, dice, vieron tus ojos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el libro de la eternidad es como que Dios va mirando y Dios va vigilando que cada una de los procesos que se tienen que cumplir, escritos ya desde la eternidad en ese libro, se cumplen. ¿Ya? Dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. ¿Qué cosas? La formación, ¿ya? Cómo se estaba formando, cómo se estaba entretejiendo, ¿ya?, en lo profundo de la tierra, ¿ya? Hay una parte en la Biblia dice que mi cuerpo fue entretejido en lo profundo de la tierra, y alguien me puede decir, bueno, ¿cómo eso en lo profundo de la tierra? Nosotros, hermanos, fuimos tomados del polvo de la tierra, y el vientre que estaba siendo formado y entretejido en lo profundo de la tierra habla del vientre de la madre, ¿ya? Y esto es interesante porque cuando hablamos del vientre de la mujer, hablamos también de la iglesia. Por eso nosotros tenemos que ser entretejidos, nuestro cuerpo espiritual, en el vientre de la iglesia, en lo profundo de la tierra, que es el vientre de la iglesia, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que tener la comprensión de la palabra, ¿ya? Alguien me puede decir, sí, sabe, pastor, es interesante el tema, pero ¿sabe qué? Me gustaría saber más. ¿Sabía usted que la palabra de Dios es como quien encuentra un tesoro, ¿ya? Fíjese, y aquí se habla del reino de los cielos. En uno de los evangelios dice que el reino de Dios es como quien alguien encuentra un tesoro, como aquel que está buscando perlas. Dice que vende todo lo que tiene y compra ese lugar, ¿ya? ¿Para qué? Para encontrar las perlas que están contenidas a ese lugar, pero tiene que excavar. O sea, se sabe que en ese lugar hay perlas, sí, pero nosotros tenemos que excavar, nosotros tenemos que empezar a escudriñar, nosotros tenemos que recibir la palabra, hermanos, de hombres de Dios. Fíjese muy bien que hombres de Dios también cumple la función como de minería, ¿ya? Nosotros los ministros somos, digamos, los mineros que extraemos el buen mineral de la tierra, ¿ya? ¿Acaso no hay riqueza en la tierra? Sí. Está la plata, está el oro y está el platino también, que es muy escaso y es mucho más
es mucho más caro que el mismo oro y le llaman el oro blanco. Y la Biblia habla que en las calles de la Nueva Jerusalén, la ciudad del Señor que nos espera, ¿ya? Se habla como de un oro transparente, ¿ya? Tal vez sea platino. Sabemos que hay oro, sabemos que hay piedras preciosas. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que la palabra de Dios es como que si mientras más nos profundizamos y más buscamos, vamos encontrando riquezas. Las personas que han construido pozos saben lo que yo estoy diciendo. Saben que a cierta profundidad debería haber agua. Yo quiero que tú puedas escuchar y beber del agua que se está excavando en este pozo. ¿Sabe por qué? Yo les quiero decir que en este pozo, ya llamado Visión de Águilas Temuco o Visión de Águilas Chile, Dios nos ha permitido llegar a unas napas subterráneas de aguas vivas. Entonces, yo te invito a que tú puedas ser parte y puedas escuchar y puedas nutrirte, ¿ya?, de esta agua de revelación que Dios tiene. Y hace algunos días atrás yo expliqué lo que era revelación. Revelación es cuando Dios nos saca la venda de nuestros ojos, ¿ya? Nosotros muchas veces pensamos que vemos, pero realmente no vemos porque estamos ciegos. Y nosotros no nos podemos sacar nosotros mismos la venda, sino que el que saca la venda es Dios. Es Dios, a través de su palabra, a través de sus ministros, a través de los padres que expresan la buena palabra del Señor. Fíjese muy bien, y aquí yo quiero ir a un punto importante que es el libro de las obras. El libro de las obras. Vamos a volver a Apocalipsis 21 y aquí hablamos de que va a haber un juicio de Dios Padre, ¿ya? No estoy hablando para los hijos, sino que estoy hablando de un juicio de Dios que son para todos aquellos que han rechazado profundamente el mensaje del Señor. ¿Sabe usted cuál es el peor pecado? La blasfemia contra el Espíritu Santo. La palabra dice que no tiene perdón. Pero ¿sabe cuál es el otro peor pecado? Pisotear la sangre de Cristo Jesús. O sea, es lo mismo que una persona que te ama mucho, que se esforzó una enormidad para darte un obsequio, y tú tomas ese obsequio y como que lo menosprecias y como que lo tiras a un lado. ¿Cómo crees tú que se siente la persona que se esmeró toda una vida por regalarte un obsequio que costó sudor, y en este caso a Jesucristo le costó la sangre, le costó su vida, ¿ya? Entonces, el peor pecado que nosotros podemos hacer es pisotear la sangre de Cristo. Hay alguien que dice, no, pero ¿cómo se le ocurre, pastor? Yo nunca podría hacer tal cosa. Pero cuando nosotros rechazamos el mensaje de Dios y ponemos, argumentos de razón filosóficos. Fíjese, yo en la página de Visión de Águilas Temuco puse un video que me llamó mucho la atención y que había como una disputa de un profesor con un alumno. Entonces, el profesor dijo, bueno, a todo aquel que defienda a su Dios, yo lo voy a reprobar si no me da pruebas contundentes de que Dios existe. Al final, cuento corto, ¿ya? En todo caso les paso el dato que va a ser una película que va a ser entrenada en las pantallas grandes, que se llama Dios no está muerto, y que me pareció el argumento muy bueno, ¿ya? Al final, el chico, el estudiante, le hizo la siguiente pregunta a su profesor: ¿por qué
odia a Dios. ¿Ya? Y sabe que el profesor no pudo contestar porque realmente, y la verdad que ese hombre, el académico preparado, que había estudiado por mucho tiempo, él argumentaba de que Dios no existía, pero la verdad de las cosas, él ponía argumentos para rechazar a Dios porque odiaba a Dios. Fíjese muy bien. Tenemos un enemigo espiritual que odia a Dios y ese enemigo ha hecho una estructura, ¿ya?, que va contra la fe, diciendo de que Dios no existe, pero realmente el verdadero ateo es aquel que quiere sacar a Dios de su vida y quiere que los otros también lo saquen, ¿ya? O sea que el verdadero ateo es el que está en contra de Dios y por alguna razón X odia a Dios. Fíjense muy bien, porque en algún punto de su vida, que puede que esté enfermo y puede que se esté muriendo, ¿ya?, él sabe realmente en su interior, en su fuero íntimo, espiritual, de que hay una vida más allá. Puede que me escriban alguien en el Facebook, yo estoy abierto a toda palabra que me puedan enviar. Yo he recibido palabras buenas como también palabras no muy buenas, pero yo respeto todos los puntos de vista. Y como ministro de la palabra, yo estoy puesto por Dios para anunciar la palabra de Dios. Yo no puedo hacer otra cosa que anunciar la palabra de Dios. Hay un dicho que dice, pastelero a tus pasteles. Yo soy ministro que expresa, digamos, el carácter de Dios, en la voluntad y el deseo de Dios. Y Dios desea amarnos, bendecirnos, porque somos sus hijos. Pero fíjese muy bien, este es un acontecimiento cósmico que va a haber, ya que se llama el juicio del trono blanco, donde Dios se va a sentar como juez. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. ¿Para quién? Para el cielo y la tierra. Fíjese muy bien. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Dice, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Yo quiero hablar específicamente de estos dos libros, los libros y el libro de la vida. Fíjese que los otros libros dan a entender que son las obras muertas, las obras que se han hecho, digamos, en el ámbito de la muerte espiritual. ¿Ya? Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Por eso que yo les llamo que esos son los libros de las obras. Si nosotros no estamos en Cristo, la palabra dice, los que están en Cristo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Ya? O sea, los que estamos en Cristo, hermanos, no va a haber el juicio del trono blanco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los que están en Cristo están en este otro maravilloso libro que es el libro de la vida. ¿Ya? No confundamos todos estos libros con la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, es la palabra profética más segura que viene de Dios. Es todos estos libros que hemos estado hablando, también son libros que vienen del cielo, pero este libro, que es el libro de la vida, son los que están en Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces dice, fueron juzgados, ¿quiénes? Los muertos. ¿Por qué? Por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus
obras, ¿ya? Fueron juzgados. Yo no he estado nunca en una fiscalía, pero uno se da cuenta que está el acusado, que está el abogado, que está el juez y que está el fiscal, ¿ya? El fiscal acusa al acusado y las acusaciones no son, por así decirlo, invenciones del fiscal. Muchas veces son acusaciones verdaderas, ¿ya? Pero fíjese, los que tienen a Cristo Jesús tienen el abogado que es Cristo mismo, ¿ya? Él murió por nuestros pecados. Él nos cubrió con su sangre, Él nos limpió y nos dio salvación. Por lo tanto, en este juicio tenemos un abogado. Pero fíjese, aquellos que no tienen a Cristo Jesús, ¿ya? Y si tú me estás escuchando y si tú tienes alguna duda de tener a Cristo Jesús, yo te digo que no pierdas tiempo en recibirlo en tu corazón. Dile, Señor, yo te recibo en mi corazón. Fíjese que los que no tienen a Cristo Jesús no tienen el abogado que es Cristo Jesús. Por lo tanto, está el juez, está el acusado y está el fiscal, pero el acusado no tiene quien lo defienda ni quien lo cubra. Fíjese. Entonces dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esto es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sabe qué, hermano? Nosotros estamos viviendo en un tiempo de los burladores, ¿ya? Se recuerdan que el profeta Eliseo estaba pasando por un lugar y salieron un grupo de jóvenes que le empezaron a gritar calvo, 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 ¿ya? Y fíjese muy bien que lo que hizo el profeta, dice que los maldijo y salió una fiera del campo y devoró a aquellos que se burlaban de él. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que estamos en un tiempo que es como aquellos hombres que se burlaban de la palabra profética, que es la palabra de Dios, ¿ya? El Eliseo ya simbolizaba la palabra profética de Dios, que es la Biblia, la verdad, el libro de la verdad, ¿ya? Entonces, estamos en un tiempo donde mucha gente se burla. Yo podía ver en un pastor, había un pastor en un Canal X, yo lo vi, de que habían por lo menos 6 o 7 personas, y él solo, y él trataba de escudarse en la palabra, porque ni siquiera, salvo una excepción, ¿ya? Ni siquiera lo dejaban hablar a él, porque todos, yo he visto pocas veces como 5, 6 o 7 personas ni siquiera lo dejaban hablar a ese pastor, burlándose increíblemente de Dios mismo, de la palabra de Dios. Estamos en el tiempo de los burladores, ¿ya? Y yo quiero ir concluyendo, ¿ya? Dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios se goza en la condenación de la gente de ninguna manera. Por eso es que Dios nos da una oportunidad, 2, 3, 5, 10, 20. Nos da un montón de oportunidades para que nos acerquemos a Él. Dios nos ama. Dios nos mira como hijos. No seamos hijos rebeldes. Tengamos la palabra de Dios en alta estima, ¿ya? Tengamos en estima a los siervos de Dios que dan la palabra. Tengamos en estima la iglesia.
¿Cómo es eso de tener en estima a la iglesia? Es congregándonos, ¿ya? Nosotros nos hace muy mal espiritualmente que nosotros dejemos de congregarnos, ¿ya? Porque la palabra nos dice que la iglesia es como el vientre, es como estar resguardado, es como que estamos dentro de la mujer, como que estamos en el vientre de la mujer para que seamos formados por la palabra de Dios. Si bien escuchar la palabra de Dios hay un paso, pero el otro paso, y yo te animo a hacerlo, si no te estás congregando, te puedes congregar. Bueno, este ha sido el tema, ha sido un pequeño pincelazo, no hicimos, no fue una palabra como tan profunda, pero sí lo hicimos un poco práctica, ¿ya? Así que dice, sí, dice aquí alguien, dice, si la burla es terrible, ¿cómo, cómo se siente uno? En el sentido de que sí, posiblemente, eh, sí, cuando se burlan de uno, imagínese, no hay temor, o sea, no hay respeto a Dios y yo quiero decirle que esto va de mal en peor porque está escrito, ¿ya? Escrito. Así que bueno, yo deseo paz para tu vida, haz la palabra de Dios, es lo mejor que tú puedas hacer y yo te aseguro que tú vas a bendecir a tu familia. Así que vamos con un tema musical y volvemos para despedirnos y mandar algunos saluditos.